Solo tenemos un cuerpo físico y está condicionado por nuestro cuerpo mental. El estrés es el mayor asesino de la salud en general. Tomar conciencia de que tu salud está en tu mano, que la persona se ponga en el centro como responsable de. Bienvenidos a una edición más de el podcast del Horizonte, La Verdad Como Es. Me siento muy afortunado de poder platicar hoy con una gran mujer, Leticia Jaime, que es presidenta de una asociación que lidia con el tema del cáncer, Unidos Frente al Cáncer, AIRA, Unidos Frente al Cáncer, y además es una psicóloga que está abriendo brecha en el ámbito de la psicología desde Nuevo León de manera impresionante. Bienvenida, Leti. Muchas gracias, Luis. Encantada de estar aquí. De verdad, los encantados somos nosotros porque yo te lo he dicho y lo digo en serio, así lo veo. Creo que tú estás ampliando el concepto de la psicología y abriendo un nuevo camino para la psicología a nivel pues, mundial y lo haces con tu conocimiento, con tu propia brújula aquí desde Nuevo León. Me parece importantísimo cómo estás haciendo esta visión de la psicología más integral y luego, pues bueno, la lucha que das para lidiar con el cáncer y prevenir el cáncer, ¿no? Entonces, pues yo quisiera empezar con el tema de la psicología, si me permites. ¿Qué le has estudiado a la psicología o cómo estás abriendo este camino de la psicología? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué? Mira, es una respuesta larguísima, pero te lo voy a intentar resumir. Yo creo que primeramente es la psicología como tal, conocerla porque engloba muchísimas cosas y sobre todo es la ciencia de la conducta. ¿Sí? Claro. Porque muchas veces cuando yo hago esta pregunta en el sentido de ¿quién es la ciencia que se encarga de tus hábitos? La gente de repente me dice nutrición, pero no, los hábitos se encarga de la conducta, ¿no? Estamos hablando no solamente de lo que comes, de lo que haces, sino también de cómo piensas y de qué creencias están determinando cómo te comportas. Esa es la ciencia de la psicología. Entonces, primeramente, pues bueno, yo estudié psicología, me especialicé en el área psicoanalítica, he visto consulta privada por muchísimos años, pero finalmente a mí siempre me interesó mucho el área de la salud. O sea, como esta mezcla, ya saben, los psicólogos siempre tenemos como una mano en el corazón con la medicina porque trabajamos en el área salud, ¿no? Entonces, precisamente me especialicé luego en la parte de psicología de la salud, que creo que es un área fundamental porque no es solamente como un tema de, los enfermos. Es como, a ver, me gustaría entonces encontrar una persona total y absolutamente sana en todos los sentidos en el mundo y conocerla. No hay. Es imposible. O sea, todos tenemos algo. Si no, mínimo tienes estrés, tienes cosas que estás lidiando con ellas y la salud mental también es un tema. Entonces no es dividirnos entre enfermos y sanos, ¿verdad? Exactamente, es vernos como pues seres integrales y lo que nos pasa por una interacción entre nuestros sistemas y no solamente por algo como fortuito o por algo de afuera, ¿no? O sea, creo que solemos diferenciar las áreas entre una y otra y creo que no va por ahí, creo que más bien es unir, integrar y ver las cosas como un todo. Entonces, dentro de la psicología de la salud, pues ya después me especialicé mucho más en el área de psico-oncología, que es lo que más he manejado durante muchos años, mi acercamiento con el cáncer. Y eso me permitió descubrir precisamente la psiconeuroinmunología, que es mucho de lo que hablamos el día de hoy. Psiconeuroinmunología. Psiconeuroinmunología. De hecho, tiene un apellido más largo que es todavía psiconeuroinmunoendocrinología. Ok. ¿Qué es eso? Básicamente es cada área, porque finalmente estamos hablando de la ciencia, aporta en su conjunto un granito de arena y lo vemos como un todo. Se trata de la interacción entre el sistema neurológico, el sistema endocrino y el sistema inmune, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y qué tiene que ver la psicología aquí? Todo. El sistema neurológico no funciona solo, ¿verdad? Estamos hablando de las cuestiones que lo que inervan nuestros nervios, lo que hace que nos comportemos como nos comportamos, son nuestros pensamientos, son nuestras emociones, nuestras creencias hacia dónde nos mueven y en esa interacción que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es que entonces reaccionamos en conducta y en salud. Y es por eso que me especializo un poquito más en este área. Todo entra dentro de la psicología de la salud. Pero qué interesante
y tú me abriste mucho la mente al respecto, en entender que si de repente traes una enfermedad física o mental, pueda tener que ver hasta lo que estás comiendo, ¿no? Y desde ahí ver qué comes, cómo son tus hábitos alimenticios y esto de las creencias, cómo piensas. En una época en donde también la espiritualidad, entre que se ha perdido, se ha revuelto y todo, o no hay, y esas creencias también pueden incidir en tu salud. Sí, porque además, bueno, es que todo es una relación, es la relación con tu medio ambiente, la relación con tu sociedad, con tu familia, con tu intercambio que tú estás provocando también esas interacciones, con tu alimentación. O sea, todo, si te das cuenta, son elecciones. Tú estás tomando decisiones todo el día y esas decisiones en algún punto de tu vida te van a alcanzar. Para bien o para mal, evidentemente uno no está pensando en hacerse daño, uno no está pensando en me voy a comer este pastel para que después me dé diabetes en unos años. O sea, no se trata de eso, ni tampoco un solo alimento te va a provocar una enfermedad. Claro, Eso también claro. es un mito, ¿no? Pero sí el hecho de que es un todo y que esas decisiones que tú estás tomando vienen influidas tal vez por un concepto familiar, por lo que te enseñaron, por lo que te educaron que estaba bien, o que inclusive es que si nos metemos en temas de alimentación, que no es particularmente mi área, pero también tiene interacción con esto, nos vamos a que hay demasiada información y que durante los años han cambiado. Lo que antes era saludable, ahora no se considera tan saludable y viceversa. Entonces, de repente, con toda esta desinformación, más la cultura, el ambiente familiar, entonces es que tú tienes una relación con eso que tú comes y con cómo lo manifiestas. Y entonces puede ser todo un cambio de conducta y de paradigma el hecho de que tú quieras cambiar tus hábitos. Mucha gente me dice, es que no es tan o sea, es que no es tan fácil, es muy difícil. Es que tú no sabes, tengo que hacer una comida para mi marido, otra para mis hijos, otra para mí. Y es el hecho de, creo que más bien se trata de algo integral. Se trata de, ¿tú quieres mejorar tu salud? Cuando te cae el 20, lo haces porque lo haces. Porque lo haces, claro. Y no se trata de estar a dieta, porque no solamente vengo a hablar de alimentación, sino se trata de que tú procures tu salud como algo tuyo, no como algo de afuera, externo, que vas a ir al médico, te van a dar una pastilla y vas a vivir medicado el resto de tu vida. Es que tú eres tu propio médico en realidad, ¿no? De inicio, ¿verdad? No que no puedas usar especialistas, pero sí tienes que ubicarte como tal. Eres partícipe dentro de un equipo, por así decirlo. O sea, me gusta. esto se trata de ser no uno o el otro, sino de ser interdisciplinario, o sea, que trabajemos todo entre las áreas que tenemos, pero también de forma multidisciplinaria. Oye, Leti, ¿y cómo descubriste esto? ¿Por qué se fue abriendo este panorama para ti, pudiendo pues simplemente haberte quedado con las ideas que todos tienen sobre la psicología o sobre la salud? Sí, e inclusive sobre la terapia en general, porque bueno, yo me daba cuenta, digo, a mí finalmente siempre me gustaron mucho estos temas, o sea, me apasionó todo el tema de salud y qué pasa en el cerebro, qué pasa por dentro, qué pasa a nivel bioquímico. Y después también estudiaba la conducta, estudiaba, o sea, pues veía en mis propios pacientes en la consulta algunos temas y empecé por el camino de la salud, ¿no? Empecé por el camino del cáncer, como te comentaba en un inicio, fue mi primer acercamiento con enfermedades crónicas en general, porque he visto también todas. Y es ahí donde entonces me llamó mucho la atención, como el origen de la enfermedad, ¿sabes? O sea, como, ¿por qué? O sea, en un principio a lo mejor el estrés, que es el malo del que vamos a hablar, ¿sí? Y yo tengo mucho estrés normalmente en mi vida y lo he gestionado y lo he aprendido a manejar y yo creo que a lo mejor mi gusto en ese particular momento de decir quiero estudiar el estrés, quiero estudiar la calidad de sueño, quiero estudiar la calidad de vida, fue donde me empecé a dirigir ahí, pero fue en consulta, fue trabajando con pacientes que yo empezaba a notar ciertos rasgos, ciertos parámetros que a lo mejor iban descubriendo como algo en común, porque todos tenemos estrés. ¿En casos de cáncer te refieres específicamente? En casos en general, porque he visto de todo, pero llegó un momento donde no puedo trabajar separando la enfermedad de la conducta o de las emociones, ¿sabes? Claro. O sea, había pacientes que a lo mejor tenían un síndrome metabólico y eso me va a impactar en la calidad de los pensamientos.
Es un paciente que a lo mejor si tiene un déficit de vitamina D, una enfermedad autoinmune, es un paciente que va a tender hacia la depresión y de forma biológica. Entonces, si yo puedo saber eso y me puedo hacer cargo de eso, trabajar con un equipo, entonces podemos darle más solución a la gente en general y no solamente trabajarlo desde afuera, como te digo, sino que la persona se ponga en el centro como responsable de, no como denme la pastilla, sino quiero hacer un cambio. Sí, como tú, como dices, como parte de un equipo. Pero ¿te fuiste dando cuenta de esto a través de muchos casos? ¿O hubo un caso que como que te hizo el clic? Qué buena pregunta, ¿eh? Porque no puedo mentir, o sea, sí tengo casos que son como muy especiales y casos que me han dejado a mí a nivel personal, bueno, un montón de emociones, porque yo vivo el acompañamiento, vivo la emoción y en casos de cáncer, por ejemplo, me tocan desde los diagnósticos, pero tristemente a veces también decesos. Entonces, acompañarlos en una etapa tan bonita que no mucha gente trabaja, que es el acompañamiento hasta el final de la vida, creo que me marcó mucho como persona y me hizo tener a lo mejor más énfasis en la salud, ¿sabes? En disfrutar la vida, tal vez en la noción de la fragilidad de la vida, de que el tiempo pasa y que no regresa, de que solo tenemos un cuerpo físico y está condicionado por nuestro cuerpo mental. O sea, estamos hablando de nuestros pensamientos y emociones. Y mucha gente saca totalmente las emociones y te dice, no tengo tiempo para eso. No puedo sentir. Sentir es de débiles. No, es que yo no soy emocional, yo soy muy frío, muy lógico, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado estas cosas de soy muy frío, muy lógico? No sé, tú no me dejas mentir. No, es como la tendencia ahora, ¿no? También. Ajá, sin embargo, todo Bloquear las emociones. bloquear las emociones. Tú no sabes el daño que hace a largo plazo bloquear las emociones. Eso es precisamente el meollo de este asunto. O sea, cuando yo me puse a investigar, no solamente en consulta, tú sabes que pues también me he dedicado mucho tiempo a la investigación clínica, ¿no? O sea, en el área de las ciencias. Entonces yo veía que los pacientes, las personas, además de tener una enfermedad, no solamente era eso, eran un cúmulo de emociones, un cúmulo de decisiones y un cúmulo de situaciones con las que a veces es muy difícil lidiar. No solamente es el hecho de estoy estresado porque voy a tener algo en el trabajo o porque tengo que llegar a tiempo a un sitio, sino también es más como tengo una situación en mi casa, tengo una situación con mi pareja, tengo una situación en el trabajo. Y como a veces las personas no quieren salir de esa situación porque hay miedo al cambio, hay miedo a lo desconocido y porque finalmente tenemos esas creencias de que solamente los podemos abordar de una sola manera. Entonces, cuando vemos qué es lo que me hace sentir esa situación, dónde siento esa emoción en el cuerpo, por qué lo estoy sintiendo y con qué se relaciona, de dónde yo aprendí que esa situación es buena o mala en función de qué y por qué no me muevo de ahí. Porque muchas veces, te digo, con las personas es de me quiero divorciar, pero no me divorcio. Digo, y no solamente en negativo, ¿verdad? También hay situaciones de quiero arreglar, pero no hacen nada por arreglar. O quiero comer más saludable, pero la dieta la dejamos para el lunes. Entonces, es como te digo, tomar conciencia de que tu salud está en tu mano y tiene que ver con tu salud emocional primero. Si tú no estás bien emocionalmente, te va a ser muy difícil cambiar tu alimentación. Entonces, ¿trabajas primero lo emocional? O bueno, va de la mano las dos cosas, los hábitos, lo emocional. Los hábitos, la conducta y las emociones están en conjunto, ¿sí? Precisamente esa es la situación aquí, que no podemos separar una de la otra como queremos hacerlo. Si tú tienes miedo por X o Y razón, ¿no? A lo mejor tú dices, tengo miedo, no sé, no llegar a fin de mes, tengo miedo de no ser suficiente para algo, un montón de creencias irracionales que normalmente nos ponemos en la cabeza, ¿no? Entonces ese miedo genera una situación en tu cuerpo, ¿sí? Aquí es donde, por ejemplo, sin hablarte muy técnica, pero el miedo, o sea, y las emociones tienen que ver con nuestro sistema límbico, con nuestras suprarrenales y con toda la cadena y el ciclo que libera después cortisol en sangre.
¿sí? Entonces, digamos que están las catecolaminas, que es donde va un poquito el miedo, ¿sí? La adrenalina, el cortisol, noradrenalina, eso se libera en tu sangre, entra a tus células y tus células actúan con miedo, ¿sí? Como si fuera la película, ¿no? Entonces de repente las células se vuelven locas y dicen, oye, tenemos una situación donde tenemos que salir corriendo o tenemos que enfrentarla, qué miedo, no podemos con esto nos rebasa. Entonces no te preocupes, voy a decirle al cuerpo que estamos en peligro para que tú salgas de esta situación corriendo, como en las cavernas, ¿no? Sin embargo, pues Claro. bueno, ya no estamos en las cavernas. Entonces tu cuerpo empieza a actuar con marcha forzada, te empieza a dar síntomas de ansiedad, te empieza a agitar la respiración, te empieza a dar taquicardia y un montón de síntomas para no sugestionar que tienen que ver con la ansiedad, el miedo manifestándose en tu cuerpo. Cuando este ciclo termina, sí, que es lo normal, o sea, tenemos un estímulo estresor, ya pasa, digamos que ya terminó eso, yo ya me puedo relajar. Si yo no me relajo, esto es lo que se llama estrés crónico, el estrés oxidativo a largo plazo. Y no es solamente un tengo miedo o algo me produce agitación. A veces es tengo un disgusto con una persona, pero no me atrevo a decírselo. Tengo miedo a crear un conflicto, entonces evito el conflicto y hago un conflicto mayor. Porque al final se van acumulando todas esas emociones negativas, me hago toda una película en la mente y eso genera emociones. Entonces ahí estoy teniendo, por ejemplo, miedo, enojo, tristeza. Y todas esas emociones, ¿dónde crees que se van en el cuerpo? Finalmente ahí es donde se salud, empieza a desarrollar toda la cadena de enfermedades en el cuerpo, de síntomas, porque la enfermedad no es algo malo, es un síntoma, es algo que te está diciendo que tu vida tal como la llevas no vais por ahí. Por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Bueno, fue una situación estresante para todos, de un estado de miedo también por lo desconocido, pero pues yo he oído quien afirma que, porque la tasa de mortalidad en sí del COVID no era tan alta, o no era alta ni siquiera, ¿no? Sin embargo, este estado de miedo también te generaba hasta una cierta incapacidad de mejorar tus defensas, ¿verdad? Sí. Entonces mucha gente, el miedo le afectó mucho más que hasta el propio bicho, como le llaman por ahí, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente. Por ejemplo, lo que vivimos en la pandemia fue algo brutal a nivel sociedad, que fue básicamente un miedo sembrado a un punto de la psicosis y de la Sí, parálisis, sí. ¿no? Porque finalmente, como hemos visto, bueno, sí, lamentamos muchas pérdidas, pero como dices, no han sido como algo superior de lo que normalmente tengamos actualmente, ¿no? O sea, inclusive lo que te digo, hoy en día de lo que más se muere la gente es de infartos, de cáncer y de diabetes, pero principalmente es de infartos. Y fíjate, pero no vivimos aterrados por los infartos, Ajá, entonces no lo empeoramos, que de por sí está bastante mal y deberíamos estar más conscientes de eso, ¿verdad? Pero con la pandemia le teníamos un terror al COVID sí. y Le y lo tenías un terror empeoramos a lo desconocido. a lo desconocido. Básicamente ese era el tema, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso, igual que existe el efecto placebo, existe el efecto nocebo, y finalmente si tú crees que algo malo va a pasar todo el tiempo, eventualmente te va a pasar, no porque tengas poderes cósmicos o porque siempre tienes la razón, sino porque tu ansiedad va a provocar que veas las cosas de tal manera que al final te den esa respuesta, ¿sí? O sea, tú eres partícipe, no culpable, sino responsable en la cadena de acciones que tienes y cómo eso al final va a tener una injerencia en tu vida, tanto emocionalmente como en tu salud mental y física. Eso es bien interesante porque es un poco reflexionar que las enfermedades no son mera casualidad, ¿no? En esta época moderna creo que hemos vivido mucho como, ay, caray, de repente me cayó esta enfermedad. Pues no, pues las enfermedades caen por azar. No, no caen por azar, ¿no? No es tampoco como tú dices que uno sea culpable de todo y ahora nos flagelemos en culpabilidad, pero sí tenemos que ver con lo que nos enfermamos, ¿no? Sí, y todo tiene también, como te digo, esta carga emocional que durante mucho tiempo se estuvo gestando
pero en conjunto con la acción, en conjunto con la alimentación, en conjunto con el sueño, en conjunto con todo, es donde al final, digamos que explota, por así decirlo, el síntoma y te dice, hey, aquí estoy, ponme atención. ¿Y qué ves tú que estamos haciendo mal en general en nuestros hábitos que compartimos la mayoría, ¿verdad? Y que sin darnos cuenta nos está causando enfermedades o temas de depresión y ansiedad. Yo creo que finalmente, apegándome mucho a mi tema, es el estrés es el mayor asesino de la salud en general, ¿sí? O sea, el tema de las relaciones interpersonales, el bloqueo emocional, la desconexión que estamos presentando en esta época, que es lo que nos hace estar todavía más estresados por tener una productividad, por tener un rol, por tener fama, por tener aquello que tú persigas, pero a un costo muy alto, en el cual siento que estamos perdiendo autenticidad del ser, que estamos perdiendo como nuestra esencia, ¿no? El hecho de disfrutar de las cosas en el momento en el que están pasando, en el momento presente, disfrutar de una comida con amigos, disfrutar de un domingo de familia, disfrutar de un viaje. Siempre estamos pensando en lo que sigue, no lo Exacto, disfrutamos. exacto. Eso y un montón de duelos almacenados en el cuerpo. ¿Cómo está eso? Fíjate que todo en esta vida, o sea, desde que nacemos, vamos acumulando pérdidas, ¿sabes? O sea, desde muy pequeños, a lo mejor, no sé, tenías la imagen de Navidad en tu casa con un montón de familia y eventualmente se han ido quitando sillas, ¿no? Eventualmente has ido perdiendo familiares en el camino. Has perdido también tu juventud, tristemente, porque has ido creciendo. Claro. Has ido madurando y entonces has tenido otro tipo de pérdidas. Has empezado a perder amigos, a lo mejor has tenido una pareja con la que no funcionó, has tenido interacciones de cosas que querías hacer y que a lo mejor no te gustaron, no resultaron como esperabas, o pasaron otras cosas. Planes que no fructificaron. Exactamente. Pero bueno, eso es normal en la vida. ¿Qué hacer con esos duelos? ¿Qué estamos haciendo mal con esos duelos? La cuestión es que tú dirías, eso es normal, lo normalizamos, entonces nos lo callamos. Es como, ¿qué importa? A lo mejor tú ahorraste para una casa durante muchísimo tiempo y luego vino una mala época y la tuviste que vender y la gente te dice, no llores por una casa, hay cosas más fuertes en la vida. Y es, sí, pero no le estoy llorando a una casa, estoy llorando un esquema mental, una idea de vida, un esfuerzo, todo objetivo. Lo que hay detrás. Entonces, esos son los duelos. Pero ¿cómo debemos procesar esos duelos para que no nos causen enfermedades? Primeramente, dándote cuenta que los cargas. O sea, ese es como punto primero que hacemos con nuestras emociones, identificarlas. Si no lo vemos, no podemos hacer nada, ¿sí? Pero llegan, por ejemplo, a consulta mucha gente con problemas, no sé, de pareja, pero traen un duelo por una expareja de hace muchísimo tiempo que no se atreven a reconocer que hay duelo ahí, que hay trauma, ¿sí? Emocional, que aprendimos por una situación que no nos gustó, que entonces ya no voy a abrir mi corazón nunca más, o ya no me voy a comportar de esta manera, o de si en un trabajo no me fue bien, ya no me voy a dedicar a esto, o voy a buscar algo totalmente diferente. Se vale buscar cosas diferentes, pero no se vale obviar y decir esto no pasó, porque creo que ese es el mal de hoy en día. El actuar como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Me sacudo, me levanto, muy positivo. Todo abajo de la alfombra. Y sigo adelante. Entonces lo que estamos creando son depresiones muy funcionales. Gente muy deprimida, pero muy productiva. Y muy estresada, porque va de la mano. ¿Sí? Entonces yo creo que básicamente es eso. El bloqueo emocional, los duelos que cargamos, el estrés de la idea que tú tienes sobre lo que tienes que hacer, en lugar de lo que quieres y puedes hacer, ¿sabes? Si nos azotamos con no estoy donde debería estar, no soy lo que debería hacer. Ese tipo de ideas. Totalmente, como te digo, en lugar de disfrutarlo y decir, oye, para yo estar aquí el día de hoy he recorrido mucho camino. Valido mis emociones, valido mi historia, porque es lo que me ha llevado aquí. Y a veces nos enojamos con estas versiones anteriores de nosotros. Y incluso a veces te insultas o te hablas mal a ti mismo. Entonces,
en ese discurso es donde tú estás creando, pues, todas esas catecolaminas nuevamente, ¿sabes? Nadie te las está mandando, no te cayó encima como algo que esté mal o como algo, una situación fortuita. Eres tú pensando negativo de ti mismo. Y eso te va a hacer que entres en un estado emocional donde vas a hacer una cadena de acciones negativas. Y eso te va a llevar a factores de riesgo. Eso te enferma. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, si tienes un problema de desconexión, si nunca has ido a terapia, porque estos duelos solamente se trabajan bajo una escucha, ¿sí? No importa el enfoque, no importa el psicólogo, honestamente, importa que haya un, como dice Carl Jung, ¿no? Un alma humana que escucha a otra alma humana. Yo creo que más bien, o lo que yo he visto en la terapia a lo largo de los años, es la necesidad que tenemos las personas de que alguien crea en nosotros y nos acompañe. Alguien que le importe. Y a veces uno pensaría que debería de ser la familia o que debería de ser alguien importante en nuestra vida. A veces no es esa persona, ¿eh? A veces no está ahí la razón. A veces hay una relación complicada de ese lado que hay que trabajar. A veces esa persona que cree en ti, primero tienes que ser tú mismo, obviamente, pero después ese acompañamiento, ese sostén, te lo puede dar otra persona que no pensabas, ¿no? También, evidentemente estamos los profesionales de la salud, pero hablando como en personas que todos somos y que todos necesitamos una red de apoyo. Yo creo que si tú me preguntas, Leti, ¿cómo revertimos esto? Uh-huh. ¿Cómo hacemos para no vivir estresados? ¿Cómo hacemos para tomar mejores decisiones? Primero te diría, siéntate a ver qué decisiones estás tomando hoy en día, qué de eso te resulta en cosas que quieres y en cosas que no quieres. Y en estas cosas que no quieres, pregúntate qué tan responsable eres de participar en la dinámica y cómo te puede salir un poquito. ¿Qué decisiones pequeñitas te hacen un cambio? Uh-huh. Por otra parte, empieza a cambiar tus hábitos desde ya, desde hoy. No esperes a mañana, no esperes al lunes. Hazte estudios, ve con los profesionales adecuados, ponte en manos de gente que te va a ayudar según tu perfil, tu tipo de caso, tu nivel de experiencia y lo que tú quieres conseguir en cuanto a un objetivo, ¿no? Después de que hagas todo esto, o sea, pon en orden tu casa, tus relaciones, tu vida, empezando por tus emociones. ¿Qué sientes? ¿Cuándo lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Y en qué parte del cuerpo? Hazte consciente de eso antes de reaccionar. Yo le llamo la pausa emocional, ¿sí? Porque a veces me dicen, bueno, ¿cómo contesto a esto? ¿Sí? O tengo miedo que voy a enfrentar a tal persona y me va a decir, y toda la película en mente, ¿no? ¿Y qué tal que me enfado y entonces contesto? Bueno, haz una pausa. Respira. Piensa antes de hablar. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como cuando estás dominado por la emoción, uh-huh, tienes que respirar y hacer una pausa. Claro. Pensar qué estás sintiendo y acordarte que las palabras no vuelven y que sí eres responsable de eso. Entonces, respira y pregunta antes de asumir a la otra parte. Interacciona con tu entorno de una manera más amable, como te gustaría que reaccionaran contigo. Y de esta manera incorporemos las emociones en nuestra vida para que no sea un signo de debilidad, sino más bien una vulnerabilidad de lo que es ser personas humanas. Y yo creo que así sumamos más calidad de vida, ¿no crees? No, yo estoy más que de acuerdo contigo, Leti. Me parece que es a lo que tenemos que abrir los ojos en la sociedad hoy en día, ¿no? Y entender nuestra salud y nuestro equilibrio de esta manera. No nada más con el tema de que con medicinas me voy a curar y ya, y la enfermedad me cayó de la nada, sino entender qué estoy provocando y por qué, desde mi manera de pensar, desde lo que como, mis hábitos. Y me quisiera pasar con esto al cáncer. Okay. El cáncer ha sido, pues le llamaban la enfermedad del siglo XX, ¿no? Yo creo que ahora más del XXI. Yo escucho, pues, que la mayoría de las personas que me ha tocado saber que tristemente fallecen, están relacionadas con cáncer. ¿Qué nos está causando el cáncer en tu experiencia?
Esta es una pregunta como difícil de contestar, pero que hablamos del cáncer como una enfermedad multifactorial, ¿sí? O sea, hay muchos factores de riesgo, no te puedo decir que es solamente uno. Inclusive si nos ponemos a revisar los tipos de cáncer, hay algunos que tienen mayor predisposición según nuestros hábitos, sobre todo, por ejemplo, el alcohol, el cigarro, te puedo decir que es malísimo para la salud, malísimo. O sea, nadie jamás nunca te va a decir que un poquito de alcohol te alarga la vida, es mentira. Bueno, no hay es quien lo cierto. dice, ¿verdad? Pero Sí, son mitos, ¿no? pero es a lo que voy, es un mito, ¿no? O sea, no hay manera. Yo veo mucha enfermedad que está relacionada con los vicios, mucha enfermedad que está relacionada con el sedentarismo, evidentemente, con no moverte, porque a veces es, no tengo tiempo para ir al gimnasio, muévete, Camina. camina. Estaciónate más lejos en el súper en vez de más cerca, ¿no? Así es, pero a veces es salir un poquito del ciclo, de la pereza, de lo que me mantiene emocionalmente cómodo. Tengo que romper esa zona de confort para poder mejorar mis hábitos. No solamente eso, ahora si nos vamos a lo emocional y si nos vamos a todo lo que está atrás, porque tú sabes, me he especializado muchos años en trabajar con cáncer una vez que ya está el diagnóstico, pero me he ido mucho a la prevención, o sea, a irnos atrás, un pasito atrás. Y lo que me he dado cuenta es, uno, el cáncer es una enfermedad que se considera psicosomática, ¿sí? O sea, entra dentro del área de las no comunicables, quiere decir, no viene de afuera, ¿sí? No me la provocó un patógeno. No es un contagio. Viene de adentro, claro. ¿sí? Siendo que sí, hay virus y bacterias que pudieran desarrollar factores de riesgo para cáncer, pero ese es otro tema. Pero digamos como en el común denominador, el cáncer es una enfermedad psicosomática. Nosotros tenemos injerencia a través de la conducta, a través de la alimentación y a través de nuestro estrés y nuestra calidad de sueño. O sea, podríamos decir que de alguna manera el cuerpo decide, por algún motivo, desarrollar ese cáncer. Sí, pero digamos que hubo muchos avisos previos, que es a lo que voy. Por ejemplo, la calidad de sueño, ¿sí? La calidad de sueño está 100% relacionada a la salud emocional. Si tú tienes un tema emocional, no duermes. Tan sencillo como eso. Si estás muy estresado, muy cansado, o tienes una privación de sueño, o sea, tú mismo dices, no me da tiempo de dormir, mañana trabajo temprano, me voy a quedar haciendo un informe, me desvelé viendo una serie o viendo redes sociales, ¿sí? Lo que tú estás haciendo es una privación de sueño a largo plazo. Para no hacerte el cuento largo, digamos que si tu cuerpo tiene que decidir entre que tú te despiertes mañana, mandarte directo a sueño profundo, o el descanso de la mente, que es el sueño donde está el soñar, ¿no? O sea, donde viene esta fase de sueño MOR o REM, donde tenemos esa ensoñación. Ahí es donde descansa nuestra mente, ¿sí? El descanso del cuerpo es el deep sleep, o sea, es el dormir profundo, es la cuarta etapa dentro del ritmo de sueño, y cuando estamos privándonos del sueño, cuando estamos muy estresados, lo que hace tu cuerpo es preservar tu energía. Tu cuerpo es muy inteligente y lo primero que tiene que hacer es, ok, tienes pocas horas para dormir y yo necesito que mañana te levantes. Déjame te mando a sueño profundo y no vas a soñar. Entonces, cuando uno se da cuenta que soñó, es bueno. Sí, claro. De hecho, descansaste más. Siempre sueñas. O sea, pero tienes no en promedio como 3, 4 sueños por noche. No te acuerdas a lo mejor del último. Pero lo que voy con esto es, si todo el tiempo dejamos el sueño recortado, si nos vamos a sueño profundo, si dormimos menos, vamos a tener menor calidad de vida en general, nos va a afectar en nuestro sistema cognitivo, en la memoria, en la atención, en cómo ves la vida, te hace estar más irritable. Y no solamente eso, no secretas melatonina. Entonces, la melatonina es muy buena para que eso es anticancerígena, es, ¿qué te digo? Es la rejuvenecedora, ¿no? O sea, es una hormona que verdaderamente es antioxidante. Entonces, si cada vez la secretas menos, tu sistema inmunológico se queda al descubierto. Entonces, por una parte tenemos el tema del sueño, tenemos el tema del estrés crónico, que era lo que te decía hace unos instantes. El tema, por ejemplo, que está en boga ahorita con el azúcar, con la resistencia a la insulina, con los problemas hormonales, no es que me cayó la resistencia a la insulina como un, ay,
me enfermé de la nada y ahora, ¿qué hago? ¿Sí? Y luego vienen y además te dicen, es que me dicen que no hay como que una cura, o sea, que es dieta y ejercicio. Y te lo ponen como si la medicina no hubiera avanzado tanto para solucionarlo, o te recetan una pastilla que no voy a decir, que de repente hay personas que no deberían de tomarla, que el daño a riñones a largo plazo es todavía peor. Pero lo que vamos es, ok, volvemos con el punto. Ese es un síntoma de cómo están tus niveles, de qué es lo que estás comiendo, de qué es lo que estás sintiendo, porque si tú estás estresado, si tienes un bloqueo emocional, si no te haces cargo de eso, tú vas a estar secretando cortisol y vas a estar, digamos que, bloqueando tú mismo la insulina. O sea, vas a tener un efecto en el cuerpo que tiene que ver con tus decisiones, con tus pensamientos y emociones, y no solamente con lo que comes. Para la gente que me dice, yo como muy bien, no tomo azúcar y hago ejercicio. Es que no solamente eso, somos un todo. Entonces, con lo que vamos con el cáncer es una enfermedad psicosomática, pero es una enfermedad autoinmune y es una enfermedad metabólica. Por lo tanto, lo que quiere decir es que en el tiempo, sin que nos diéramos cuenta, y digo porque hay mucha gente que vive con Hashimoto, con Crohn, con Cushing, y no saben que los tienen, o síndrome de colon irritable, o que viven con inflamación crónica. Son enfermedades autoinmunes, que de hecho ni siquiera es tanto como una enfermedad, son síndromes, que básicamente es el cuerpo colapsando, diciéndote, no puedo más, tienes que cambiar esto, la alimentación ultraprocesada, los edulcorantes, los colorantes, todo esto al final va permeando nuestro intestino. Entonces sí hay que irse a lo más naturalito posible. Lo más que podamos, porque aunque dicen que en la dosis está el veneno, el asunto es que son tantas dosis al día que ya estamos tan intoxicados que es demasiado. Y no solo esto, porque no quiero que se queden con la idea de entonces tengo que comer más sano y tengo que dormir mejor, pero ¿y cómo lo hago? ¿No? O sea, ¿por qué la psicóloga dice esto? Bueno, es que no solamente eso. Te estoy diciendo que la parte emocional, si no la trabajas, va a ser imposible que tú cambies esos hábitos y que además incluso los cambies, ¿sí? O sea, para la gente que se toma sus suplementos, que come muy bien, que hace ejercicio y que aún así sigue teniendo problemas o sigue teniendo una enfermedad autoinmune que no está en remisión, es el hecho de tienes un problema en el colon, tienes un problema en tu microbiota, tienes un problema en tu sistema inmunológico porque tienes estrés crónico. Y no hay otra forma de que me digas lo contrario, ¿sí? Que el estrés crónico a veces no se siente porque se normaliza, es distinto. Y la meditación resulta una herramienta que puede ayudar mucho, ¿no? Puede ayudar muchísimo. Es que todo suma, es un todo. Se trata de cambiar nuestra mente y de incluir todo lo que a ti te sirva, ¿no? Si tú me dices, yo medito y mejoro mi calidad de vida, está genial. A mucha gente le sirve y está, bueno, ¿qué te digo? Está por la ciencia, ¿no? O sea, sí. La ciencia te dice, medita y vas a estar mucho mejor. Te puedo decir, yo como persona, para soportar mi vida, o sea, para poder hacer todo lo que hago muchísimas cosas, necesito meditar diario. Okay. ¿Sí? O sea, es mi centro, pero yo tengo que saber cuál es mi centro. Y eso es autoconocimiento. Pregunta del millón, ¿cómo encuentra la gente su centro? ¿O por dónde empieza? Ese es un camino de introspección, ese es el proceso terapéutico, eso es de lo que te hablo como un cambio de paradigma, de no echarle la culpa a un suplemento, a un alimento o al estrés de afuera. Es más bien tú cómo estás reaccionando ante eso. Si tú haces esos cambios, tu vida va a cambiar para mejor, pero ¿estás dispuesto a hacerlo? Porque a veces es eso, ¿sabes? El miedo al cambio, la incertidumbre o el hecho de nunca lo he hecho. O a veces siento que voy a traicionar mis valores familiares o mis creencias personales porque resulta que cómo voy a negarme a los taquitos que me están ofreciendo o cómo a la carne asada. ¿Cómo voy a decir que no? ¿Cómo voy a decirle a mis amigos que no voy a tomar y que no voy a salir este jueves? Son decisiones que implican un cambio en cómo interaccionas con tu ambiente. Ahora, yo sé que no está fácil y mucha gente dice, bueno, es que todos los trabajos son estresantes, pero creo que acabas de decir algo bien importante, no le echemos la culpa a lo de afuera. Sí, la vida puede ser estresante si así la ves,
pero uno se puede adaptar y vivirla de manera diferente, ¿no? Sobre todo cuando salimos un poquito del pensamiento de la víctima, que a veces somos presos de ello, en el sentido de, a ver, te voy a recordar algo, ¿haces esto porque quieres? ¿O haces esto si tienes que pagar cosas? Todo el mundo tenemos deudas, economía, etcétera. Pero igual también pudieras dedicarte a otra cosa, ¿sabes? O sea, igual puedes renunciar, igual puedes ponerte a vender cosas. O sea, verdaderamente hoy en día hay tanta diversidad que ese es más bien la excusa del por qué no sales de algo que finalmente a lo mejor ya no te gusta. O a lo mejor sí te gusta, pero te has desconectado porque te has dejado llevar por la dinámica del día, porque te has dejado llevar por malos pensamientos, por asumir cosas de otra gente, se han creado toxicidades a lo mejor que no se han sabido cortar. Entonces te recuerdo como otra vez el hecho de, ok, ¿lo haces porque quieres o lo haces porque tienes una necesidad o porque tienes que? Porque hay gente que me dice, no, es que mi trabajo y así, ¿no? Y después digo, ok, ¿quieres cambiar de trabajo? No, es que yo amo mi trabajo. Ok, entonces lo que tú quieres verdaderamente es un espacio para quejarte, que eso también es válido, ¿sí? O sea, hay que validar esas emociones. Todos necesitamos un espacio donde decir, quiero soltar esto. Entonces lo analizo y digo, creo que el otro no tiene tanto la culpa. Creo que a lo mejor se trata de que no estoy viendo el panorama completo. O sabes qué, nadie me está pidiendo lo que yo mismo me estoy pidiendo. A veces somos muy exigentes con nosotros mismos. Claro. No quiero dejar de preguntarte. Se ha creído mucho que el cáncer es una enfermedad incurable, pero se puede mejorar, se puede tratar con todo esto que estamos viendo. Sí, claro. ¿Qué te puedo decir? Si no, no haría lo que hago. Yo he visto un cambio impresionante en los pacientes, inclusive siempre que llegan conmigo o a mi fundación les digo, mis pacientes tienen menos síntomas, así tal cual, te lo puedo garantizar. ¿Por qué? Precisamente porque el acompañamiento emocional te da resultado, porque al final, como te digo, somos seres emocionales, entonces lo que nos pasa se amplifica o no si hay alguien que nos sostiene, si hay alguien que nos ayuda. Esta parte de pedir ayuda, porque para la gente a veces es muy tóxico y te dicen, no, yo puedo solo, no quiero pedir ayuda porque voy a ser débil, no, yo soy el que tiene que ayudar. A veces te encuentras gente con este discurso, ¿no? Incluso nosotros mismos en algunos momentos de la vida, de tengo que ser fuerte. Y es como no siempre tienes que ser fuerte. Cuando tú digamos que haces un cambio, no te estoy diciendo que 100% se pueda lograr una remisión en todos los tipos de cáncer o en todos los casos, pero te puedo decir que he sido testigo de muchas y no es sujeto a magia, no es como algo de, que te digo, de voy a ir con alguien holístico que me cure, estaría excelente que fuera así, y si es así, qué bueno, adelante, o sea, si eso te curó, probablemente sea un cúmulo de cosas en conjunto, pero lo que tú consideres que sí, adelante. La cuestión es el hecho de, una vez que tienes cáncer, tienes que desarrollar una conciencia mayor de decir, hay algo que hice por años, llámese estrés, llámese trabajo, llámese alimentación, llámese conductas, que hoy en día no se sostiene. ¿Qué cambios voy a tener que hacer a partir de ahora que mi cuerpo me dijo, estás al límite? Y yo siempre te voy a decir, hay que tomar los tratamientos para cáncer, sí. En ningún momento nada holístico o nada de suplementación te equivale o te sustituye a un tratamiento médico. No hemos llegado a ese nivel, verdaderamente. Pero cuando lo haces en coadyuvancia, o sea, tomas tu tratamiento médico, pero además te involucras en toda esta parte de nutrición, de sueño, de salud mental, de grupo de apoyo, de familia. Y familia, yo digo familia elegida, ¿sabes? Porque hay mucha violencia, hay mucha toxicidad, hay muchas dinámicas que no están tan saludables en las familias muchas veces. Y si lo mando con la familia, honestamente, tal vez le estoy haciendo un daño. A veces es al contrario, a veces es vamos a trabajarlo o vamos a mejorarlo o con la familia que tú elegiste, que eso también es importante. Una última. Hay esta idea, sobre todo en ciertos ámbitos, de que el cáncer lo pueden producir
emociones guardadas o rencores guardados. ¿Está sobresimplificada o tiene algo de cierto? Me encanta que lo preguntes porque es un mito que a mí me encanta derrocar, ¿sí? O sea, yo creo que el cáncer es algo que a cualquiera nos puede pasar, ¿sí? Y no solamente el cáncer, cualquier enfermedad, ¿sí? Y te digo, nos llega de una manera donde te cambia la vida. Un diagnóstico es un trauma, ¿sí? Hay una negociación donde, bueno, ya no quiero hacer lo que hacía, o bueno, sí como así, entonces me curo, si me tomo esto, bueno, dime qué hacer. Y es ahí donde cada quien tiene que hacerse cargo de su propia salud y de qué hábitos tienes que cambiar y de qué temas emocionales tienes que cambiar. Porque, por ejemplo, una paciente decía, bueno, es que yo hago ejercicio, yo como muy bien, yo medito, yo todo excelente, porque me dio cáncer. No hay cáncer en mi familia, no es genético. ¿Por qué? Y cuando exploramos un poquito más acerca de su vida, tenemos, por ejemplo, que había recibido violencia de su marido durante 20 años atrás. Estamos hablando de un trauma complejo. Sí. Trauma complejo genera estrés crónico. Estrés crónico genera enfermedad. No es el rencor, no es que no expresé una emoción en particular, o que tuve miedo, o que fui egoísta, o todas las cosas que, porque le cuelgan milagros a este mito de eres rencoroso o reprimes emociones. No se trata de eso. Se trata de, has vivido guardando emociones, te has quedado con las ganas de hacer cosas, no has tomado decisiones que tenías que tomar, te ha dado miedo, es normal, es natural, ¿sí? No has salido de un lugar donde tenías que salir, y eso al final te ha pasado factura. Eso con un cúmulo de cosas a los que estabas expuesto y a lo mejor no sabías, porque no sabías que tenías un tema autoinmune. Que es a lo que voy, te digo, demos un paso atrás. El cáncer sí tiene que ver con la diabetes, sí tiene que ver con la resistencia a la insulina, sí tiene que ver con el síndrome metabólico, con el colesterol, con el microbioma. Tiene que ver. No te puedo decir que no tiene que ver porque sí. Pero todo eso que te estoy diciendo tampoco te cayó de la nada como lotería. También hay conductas ahí y no es solamente alimentación. Es básicamente todas esas emociones que no trabajas, todas esas decisiones que no tomas o que sí tomas y que te están jugando en contra. No, ese es un mundo fascinante, pero lo que me encanta es que estás abriendo la puerta a todo esto y está dando resultados. Felicidades por tu trabajo, Leticia Jaime, por tu fundación y por también compartir este conocimiento y abrirlo aquí en Nuevo León. Y gracias por tu tiempo en este podcast. Muchas gracias. Yo espero que de verdad cambie un poquito el pensamiento y que nos haga más conscientes, ¿sí? Y más conscientes desde un enfoque de ciencia, desde un enfoque de apertura y no desde un enfoque como de creencia. Porque a veces está este tema de las emociones son creencias o es un mito, ¿no? Y verdaderamente es como algo que está ocurriendo en tu cuerpo y que cuanto antes te hagas cargo, mejor. Entonces, gracias por este espacio para poderlo expresar y ojalá que llegue a quien tenga que llegar. ¿Dónde te encuentran en redes, en tu cuenta, en la de Aria? Sí, yo estoy como Leticia Jaime Psicóloga en Instagram y en Facebook. Y la fundación está como Aira-asociación en Instagram y Aira Unidos Frente al Cáncer en Facebook. Perfecto, pues gracias, Leti Jaime. Muchas gracias, nos vemos. Y nos vemos en el siguiente podcast del Horizonte, La Verdad Como Es, la próxima semana.